La persecución a los testigos de Jehová, tanto en Rusia como en los países comunistas, sea Vietnam, Corea del Norte, en Irán, el fanatismo islamista, en otros países, son perseguidos los testigos de Jehová, no otros. O sea, como religión, en Rusia se le define el Putin el de la KGB, el multimillonario Putin, define a los testigos de Jehová como extremistas. Es curioso, ¿no? Claro, esta influencia que tiene Putin por perseguir y exterminar a los testigos de Jehová son rusos. Tiene varias fuentes de impulso, de presión. Uno, la Iglesia Ortodoxa, que siempre ha querido el monopolio, el negocio y la estafa de la religión. Claro, por una parte, la Iglesia Ortodoxa está de acuerdo con Putin en todo. Las guerras son santas, Dios lo quiere y Dios con nosotros. Y claro, en las guerras en Rusia, en la presión para impedir la libertad de los pueblos, pues la Iglesia siempre está de acuerdo con el líder de turno de la nación donde la Iglesia Ortodoxa chupa del gobierno a la fuerza, como hace el catolicismo, ¿no? Chupar del gobierno, y en las guerras Dios lo quiere y Dios con nosotros. Por ejemplo, en Rusia, cuando hay guerras contra estos países comunistas del este, pues siempre la religión ortodoxa felicita a todos los líderes y le dice a todos: Dios con nosotros. Oramos por vosotros, por la victoria, y Dios con nosotros, Dios lo quiere. Claro, es lo mismo, por ejemplo, que el catolicismo, pues igual, en cada nación, por ejemplo, para poner un ejemplo grave y horrible, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Papa felicitaba a Hitler. De hecho, el Vaticano subió a Hitler al poder y apoyó a los nazis. Pero a la vez, en la Segunda Guerra Mundial, y la Primera igual, claro, pues también apoyaba el Vaticano a Norteamérica. Y también apoyaba a Inglaterra, y a Francia, y a Italia, y a España, o sea, a todo el mundo. Dios está con nosotros. Y a todos les mandaba la misma carta, una copia, a todos. Oramos por vosotros, por la victoria. Y se mataron millones de católicos contra millones de católicos, y en ambos bandos felicitados por el Papa a sus respectivos líderes. Hace la Iglesia Ortodoxa lo mismo. Claro, esto le interesa mucho al dictador Putin, porque, igual que en Corea del Norte, al Kim Jong y tal, o sea, que la gente sea doblegue, sumisa y esclava del gobierno. El gobierno comunista, como en otros gobiernos dictatoriales, pues los líderes comunistas son multimillonarios todos. Solo es el pueblo bajo presión y terror el que se tiene que apretar siempre el cinturón, viviendo con miedo y muriendo con miedo. Pero los líderes, no, Putin, de los más ricos de Rusia, multimillonario. Y claro, él quiere que la gente se doblegue a él como dictador. Pasa en Corea del Norte, que yo un multimillonario, donde quiera que mire. Da igual. Voy a poner un ejemplo, que por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, apoyados por el Vaticano, naturalmente, Hitler, bueno, le ponían como un dios, como a Franco, un dios, hacían monumentos faraónicos para ello, ¿no? Dios con nosotros, por la gracia de Dios y estas cosas, estas historias. Pues en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, los nazis, persiguieron a los testigos de Jehová y los metieron en los campos de exterminio con los judíos, con los homosexuales, con los parapléjicos, con los opositores al gobierno. O sea, cualquier persona que no fuera rubio, alto y Heil Hitler, iba a los campos de exterminio y allí exterminado. De hecho, el plan de Hitler era exterminar toda la raza humana. Y que consta una cosa, que eso ya se verá, pero yo digo no miento. Hitler era judío, Eva Braun era judío, Joseph Goebbels, nombre judío, era judío, y muchos nazis en general eran judíos. El padre de Hitler, Alois Hitler, era hijo ilegítimo de un judío en Austria. O sea, eso hay papeles. Era judío, se acostó con una mujer, tuvo este hijo legítimo, el padre de Hitler, de Adolf Hitler, y nació Hitler, naturalmente, pero su descendencia era judía. De hecho, un oficial norteamericano, al entrar en el búnker de Berlín, pues cogió en la habitación donde dormía Eva Braun, porque además Hitler era homosexual, ¿no? Se casó porque le dijeron que tenía que casarse para ser un ejemplo de patriotismo, del líder, el Führer. Pero era homosexual, ¿no? Nunca se vio ni besar a Eva Braun, ¿no?
una cosa formalismo, se casó en el búnker, o sea, no quería ni casarse, ¿no? Aparte, estaba castrado. En la Primera Guerra Mundial le metieron un balazo y le partieron sus testículos, ¿no? O sea, no podía tener hijos, ni podía tener nada, ni tenía sexo, no podía tenerlo. Y entonces el oficial cogió un cepillo de acicalar de Eva Braun, cogió los pelos de Eva Braun, todos rubios, tal, y lo guardó en un sobre. En tiempos modernos, hace unos años, hizo análisis en el DNA para ver la descendencia por medio de los pelos, se puede ver. Y era típica judía, como Hitler. Lo saben los nazis, lo saben los judíos, lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. Por una parte, los judíos nos decían, mira, un judío perturbado mental, endemoniado, engañó a todo el mundo y lió a todo el mundo en guerra, a toda la humanidad. Y por otra parte, los nazis dirán eso, pues nos ha engañado un judío. Y entonces ha impulsado a los mismos judíos a exterminarlo. No lo diga nadie, pero saldrá, eso saldrá. Como por ejemplo salió, esto para poner ejemplo de las dictaduras, el por qué se persigue a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en los campos de exterminio los fueron exterminados. Miles de ellos. En Dachau, en Auschwitz, en diferentes campos. Cada ciudad tenía un campo de exterminio. Y que conste que el veneno Ciclón B lo fabricó un tal Boctila. Más tarde, Juan Pablo II. Era fabricante de veneno en Polonia. Era informador y colaborador de los nazis. Él era de Polonia, ¿no? Y los nazis persiguieron a Polonia, pero él colaboró con los nazis. Y fabricó y vendió Ciclón B en sus fábricas y ganó millones de marcos, o la moneda actual en aquel tiempo. Pero luego, al terminar la guerra, le persiguieron para meterle en un juicio en Nuremberg y le metieron en la iglesia. Le dijeron que era el futuro papa. No era ni religioso. Botila, Juan Pablo II. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se persigue a personas en el campo, en el caso de los testigos de Jehová en Rusia, ¿de extremistas de qué si ellos no van a la guerra? ¿Extremistas de qué? Que ellos no toman drogas o no son fabricantes de drogas, no son colaboradores de Resta Extrema o Link Extrema. O sea, no prefirieron morir en los campos de exterminio antes de coger un fusil y matar a cualquiera. Ellos no matan a nadie, no van a la guerra. Cuando no eran testigos iban a la guerra. Y mataban católico con católico, extremista contra extremista, comunista contra comunista, da igual. Lo que diga el jefe. No. Tan tontos no son los testigos de Jehová. No van a guerra. Pero pagan impuestos. Pagan todos legalmente impuestos, los que pidan el gobierno. Y no van contra el gobierno, no van a derrocar gobiernos. Tampoco toman drogas. Tampoco hay inmoralidad entre ellos. O sea, es la gente más sana del planeta. Imperfecto. Como cualquier persona. Hasta que Dios establezca su reino en la tierra, imperfecto es todo el mundo. Quiere decir que imperfecto es que hay variantes y imperfecciones de todo tipo, como todo el mundo. Pero se procuran de ser personas pacíficas. Y hacen la obra de Jesucristo de ir de casa en casa, como hizo Jesucristo los apóstoles. Gratuitamente, hablando de lo que Dios ha previsto, el reino de Dios que pide en el Padre Nuestro va a venir, la gente va a dejar de enfermar, de morir, va a haber un parque en la tierra para que animales y personas vivan en paz por la eternidad, que es el propósito de Dios. Eso es todo lo que dice la Biblia, no dice más. No van comerciando, ni pidiendo impuestos, ni vendiendo nada, ni colaborando como jornaleros del Estado, ni cosas así. Claro, al no ser como la Iglesia Ortodoxa, que sí recibe, como la Iglesia Católica, miles de millones de subvenciones y tienen fortuna en los bancos inmensas, claro, ellos no son esclavos de Putin ni de nadie, esclavos de Jesucristo, nada más, no esclavos de humanos, pero respetan a los gobiernos, no van a derrocar ningún gobierno. En ninguna parte se ha visto que este tío se va a vayan a poner bombas o a votar otro de izquierda o derecha, no. Respetan cualquier gobernante que haya y pagan impuestos, que es lo importante de cualquier ciudadano. Pero claro, se persigue por la presión que tiene la Iglesia Ortodoxa de que los testigos de Jehová son un peligro del Estado. ¿Por qué? Porque se van haciendo cada vez más testigos de Jehová, van abriendo los ojos, más gente, ya millones, y claro, el negocio de la religión puede ir a pique. Y las inmensas ganancias, y luego se le ve el plumero de que es una religión pagana. No tiene nada que ver la Iglesia Ortodoxa con el cristianismo, de nada. Adoradores de la Reina de los Cielos y estas cosas, eso es paganismo de Canaán. No tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo no iba adorando a la Reina de los Cielos, ni orando a estatuas y muñecos, imágenes de madera y cosas. Esas cosas son paganas.
Pero aparte de eso, no van a guerras. No lo que diga el gobierno, van a guerras. Los testigos de Jehová prefieren ir a la cárcel o a guerras antes de empuñar un arma y matar a una persona. Porque esa persona pudiera ser en el caso otro testigo de Jehová. En paz, hermanos, y en guerra matarse unos a otros, como han hecho los católicos, los ortodoxos, los comunistas, lo que sea. El comunismo siempre ha sido un cáncer de los pueblos. Ya digo, los líderes cobrando millones, multimillonarios, todos. Mire cualquier líder político. Hasta Fidel Castro, cualquiera, multimillonario. Y el pueblo pasando necesidad y con terror y miedo. Piensen en la era de Stalin, cuántos millones de rusos masacró. Hasta los mismos líderes del comunismo los masacró para ser el dictador. Bueno, es horrible, horrible. El terror. Y Putin, por otra parte, tiene la cosa de que odia a América porque ve un peligro. Ve su enemigo imperial, América. Los norteamericanos, que han liberado el comunismo en la DDR, donde Putin estaba con la KGB, naturalmente, decían que cuando terminó la guerra, les soltaron los norteamericanos a los testigos de Jehová libres de los campos de exterminio y a los judíos. Pero la desgracia de los testigos de Jehová que cayeron en la parte de la DDR, la parte Alemania dividida, comunista, volvieron a entrar en la cárcel otra vez. Varios años. Peor que con Hitler. Peor. Con Putin a la cabeza, con la KGB y todo aquello. Han sido siempre perseguidos. Hay ahora, por ejemplo, hay un testigo que le han condenado a 6 años. A 6 años. Imagínense, un danés, un testigo normal. No es ningún líder de religión ni nada, pero que es un misionero, digamos. Un hombre que voluntariosamente, con todo corazón, sin paga ninguna de nada, va con toda su alma ayudando a la gente a conocer la Sagrada Escritura gratuitamente a Dios. 6 años de cárcel. Un hermano llamado Christensen. Y 20 testigos de Jehová en cárceles por varios años. 6 años de cárcel. 6 años. Y luego de ahí a otra cárcel, a Siberia. O sea, la crueldad más absoluta. Y hay un texto en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo, me parece que son 17, 18, estoy muy seguro ahí, capítulo 15, Jesucristo da la idea clara de por qué se persigue a los verdaderos cristianos. Dice Jesucristo más o menos, dice, si a mí me han perseguido, dice a sus apóstoles y discípulos, a ustedes también lo van a perseguir. Pero dice, si ustedes fueran parte del mundo, o sea, como la gente normal, el mundo les tendría afecto. El mundo les amaría, les sería simpático, como todo el mundo. Pero porque ustedes no son parte del mundo y yo los he escogido del mundo, a causa de esto, el mundo los odia. O sea, al no ser parte general, han sido cuando no eran testigos parte, como todo el mundo, de cualquier religión o de ninguna, o comunista, o socialista, o terrorista. Pero al conocer la verdad y ser un cristiano, como pasa en Rusia y en otros países, como pasa en Corea del Norte, en Vietnam, en China, en otros países donde se les persigue, se les azota, se les mata a los testigos de Jehová, por ser leales y neutrales en los asuntos políticos de cualquier índole. Entonces, al no ser como la gente, ya son enemigos del Estado. Enemigo del Estado, una persona que paga impuestos, que trabaja honradamente y que encima ayuda a la gente a cambiar su posición, su actitud en la vida. Muchos testigos de Jehová que eran drogadictos, que eran criminales, que eran terroristas, se han hecho cantantes famosos, actores de Hollywood, se han hecho testigos y ya son personas honorables, personas rectas, amorosas, caritativas, generosas. Sí, los testigos de Jehová fueron perseguidos en Rusia, fueron perseguidos en Alemania nazi, naturalmente. ¿Cómo terminó la Alemania nazi? ¿Cómo terminó Hitler? Huyendo, naturalmente, a Sudamérica con Eva Braun, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Martin Bormann, los más criminales, con la ayuda del Vaticano en 2 submarinos a Sudamérica. Pero Alemania destruida. Millones de soldados alemanes en Rusia. Estuvieron hasta que se hicieron viejos, los soltaron en los años 50, prisioneros. Deshecha Alemania, dividida Alemania por ingleses, norteamericanos, franceses, rusos, tal. La desgracia de los que cayeron en la DDR con Rusia, lo peor que le puede pasar a una persona. Y cómo terminó Hitler, en los nazis, en los campos, en Nuremberg, en prisiones, todavía se persiguen asesinos de masas nazis. ¿Cómo creen que va a terminar el comunismo? ¿Cómo creen que va a terminar Putin? ¿Cómo va a terminar la Iglesia Ortodoxa? ¿Cómo van a terminar? Cuando los católicos llegaron a Sudamérica, mataron millones de indios, los quemaron vivos.
Y los niños de los indios los cogían los clérigos y los tiraban al fuego. Hacían hogueras grandes de leña y los tiraban vivos. O los traían contra el suelo para carne para los perros que llevaban. Millones. Y les daba una opción la iglesia. Eso para que se den cuenta cómo se hacen católicos o ortodoxos. Hacen lo mismo la iglesia ortodoxa. Era una opción a todos los indios. No tenían ni el idioma español. Tenían su idioma y su religión y sus creencias. Y eran más limpios, más honrados que los colonos. O católicos o quemados vivos. Y decían católicos. Bueno, pues católicos. Pues a las minas, para trabajar para la iglesia y para los reyes, hasta no llegaba ninguno a 40 años. A latigazos morían todos en las minas. Esclavos de por vida hasta el día de hoy. Todavía los sudamericanos, europeos, están pagando a la fuerza miles de millones a la iglesia católica, amasando fortunas inmensas. La religión del Estado. Pasa lo mismo en Rusia, con la iglesia ortodoxa, pasa con otras religiones. En otros, por ejemplo, en Corea del Norte, pues la religión es el Kim Jong, el jefe, el dios de Corea del Norte. Entonces él es el Dios. Entonces tiene que ser sumisos a ese Dios, no otro. Y si no, pues hay que mirar los campos de exterminio de Kim Jong, de Corea del Norte, o de Vietnam o de otros sitios. Se horrorizan el comunismo. Y hablan de las libertades de los pueblos. En general, la persecución de los testigos de Jehová es una prueba más factible de que vivimos en un tiempo prescrito en la Sagrada Escritura como el tiempo del fin. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, no estoy seguro, capítulo 24 me parece que es el versículo 9, que dice más o menos que una señal, aparte de terremotos, dice tsunami, moralidad, angustia de naciones, sin contar la serie, muchas cosas que dice que están pasando ahora, los volcanes que se abren, el tsunami, terrible, el fin, el miedo que tienen naciones, angustia de naciones, dice, sin contar la serie. Una señal sería, dice, a los testigos, a los cristianos verdaderos, que serán objeto de odio de parte de todas las naciones. O sea, la cuestión es, ¿por qué se persigue a los testigos de Jehová en Rusia? Pues porque son diferentes, porque son cristianos verdaderos, no cristianos falsos. Como dice las Sagradas Escrituras, dice, Satanás se transforma en ángel de luz, y los ministros de Satanás, dice la Biblia, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. O sea, a la apariencia, las religiones, violadores de niños, clérigos, ladrones, especuladores, estafadores, liándose con los gobiernos de todo el mundo, como una prostituta. La prostituta dice que se acuestan con todo el mundo, dice cobran a todo el mundo, pero no se casa con nadie. O sea, por eso se llama la religión la gran ramera, que caerá muy pronto. Los mismos gobernantes la van a destruir. Los testigos de Jehová tienen el honor, el privilegio, el corazón tan grande de exponer sus vidas, sus trabajos, sus familias, por no perder su fe y su buena voluntad, porque son cristianos, siguen a Jesucristo, que le persiguieron y le mataron la religión a Jesucristo. Ellos les da igual, porque sabe que hay una resurrección si le llegan a matar y volverán a la vida sanos, jóvenes y fuertes por la eternidad. El honor de haber sido fieles hasta la muerte, llegado el caso, como pasó en los cristianos que mató Hitler, asesinó en Rusia, en Alemania nazi. Es un honor para esos cristianos el felicitarles. Son héroes, porque la gente generalmente tiene muchas religiones, hay 30.000 religiones, pero la gente no, da igual la religión que tenga, son iguales todos, bueno, una religión que le han bautizado de niño, a un niño, a un bebé no se le puede pedir qué religión quiere, le bautizan y el niño le pueden hacer comunista, satanista, o católico, o budista, ¿qué más da? No, Jesucristo no bautizaban a niños, a bebés, personas se les hablaba, y ellas decían, esta es la verdad, y se bautizaban personas mayores, hombres y mujeres. Estamos en el tiempo de un fin de su sistema. Y una de las múltiples que he dicho muchas veces, terremotos, los tsunamis, volcanes que se abren, montañas que se deshacen, meteoritos que caen, círculo y pictograma, los sembrados trigos, costes de cebada, angustia de una guerra mundial nuclear, son señales del fin. Y una de ellas, como dice Jesucristo, es la persecución a los verdaderos cristianos. Los cristianos, testigos de Jehová. Es un honor dar honra a esos verdaderos cristianos. En su día Jehová Dios los liberará y en su día castigará a los que le están haciendo tanto daño, no por ellos, porque Putin es por hacer caso a la religión del Estado, los esclavos del Estado, los jornaleros, la religión ortodoxa, por odiar a Norteamérica, porque le teme a Norteamérica, porque es verdadero líder, es una potencia mundial invencible. Y también, pues, está cumpliendo una señal profética del tiempo del fin de este sistema satánico. Satanás, sus líderes, sus demonios, sus religiones, irán a pique, se convertirán en humo, desaparecerán.
Pero los verdaderos cristianos quedarán en vida por toda la eternidad y un día mirarán hacia atrás con orgullo de que vencieron al inicuo y salvaron la vida, ellos, su familia y millones de personas más.